Entonces, como título, aritmética. Vamos a iniciar con aritmética. Dentro de esto bloque, bueno, de esta lección de aritmética, matemáticas, el concepto. A ver, voy a iniciar presentación. Dice, matemáticas es por objeto el estudio de la cantidad abstracta. A ver, copien el concepto y ahorita explico. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, dice matemáticas, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta. Bueno, una cantidad abstracta la podemos definir como una cantidad que es difícil verla en la realidad, que es más que nada una construcción de la mente. Los números son construcción de la mente, no los vemos en la realidad. Cuando vemos una cantidad de manzanas o de peras, nosotros decimos son 3 manzanas o 5 manzanas, ¿no? O 6 peras. Pero ese número está en nuestra mente, no lo vemos en la realidad. Bueno, pero estas cantidades nos ayudan a describir objetos de la vida real. Por ejemplo, precisamente para contar y hacer transacciones, etcétera. O también hay ecuaciones en la ciencia que describen cosas de la realidad. Entonces sí, las cantidades abstractas nos sirven o nos deben servir para describir o comprender situaciones de la vida real. Y son cantidades de la mente, son construcciones de la mente. Bueno, entonces, Brenda tiene duda. Profe, no era un comentario, es que le quería preguntar si no va a grabar la clase Sí, sí, le estoy grabando. o no. Yo ocupo, bueno, claro que yo ocupo otro programa llamado Ah, Kazam. ok. Aquí dice pausar. Vamos a seguir. Ya reanudé la grabación. Entonces ahora vamos a ver lo que es el número. Dice acá, el numus, es decir, el dinero, dio nombre al número, imponiendo este vocablo a causa de su frecuente empleo. Es decir, a las monedas en la antigua Roma les decían numus. Así les decían, numus. Entonces, como en el intercambio comercial era mayor la necesidad de hacer conteo, de decir que, por ejemplo, una vaca costaba, no sé, 3 monedas de oro. No sé, bueno, no sé cuánto costaban. O 15 monedas de plata. Entonces, ahí era más constante la necesidad de contar, de hacer conteo. Entonces, de ahí derivó el nombre, el número. El nombre de, pues, número. De las monedas que se ocupaban en la antigua Roma. Bueno, a ver, copien.
Ahora me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Ya, Bueno. ya, profe. Entonces, ahora vamos a ver los números naturales. Pónganle, son los que se utilizan para contar. Ejemplo, 1, 2, 7, 20 y 100. Es decir, los números naturales, su característica es que son enteros y positivos. Es decir, no son decimales. Porque precisamente dice que son los que se utilizan para contar. Por ejemplo, si estamos contando personas, no tiene sentido decir 2.5 personas, 7.1 personas. Eso no tendría sentido. Entonces, por eso los números naturales son enteros, sin decimales. Positivos, porque no tendría sentido decir menos 2 personas o menos 100 personas. Bueno, entonces esa es su característica. Son enteros y positivos. A ver, copien este concepto. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Bueno, ya. Ya, profe. Bueno, ¿alguien falta? Bueno, entonces, bueno, el símbolo de los números naturales, ahí pónganle, es una N mayúscula. Ahí está, es una N caligráfica. Ahí está, esta que pongo acá. Este es el símbolo de los números naturales. Bueno, entonces, ahora vamos con los números enteros. Dice, son aquellos que no tienen decimales y pueden ser positivos o negativos. Aquí sí ya entran los negativos, los enteros negativos. Entonces aquí pueden ser los dos. Su único requisito es que no tengan decimales. Bueno, entonces copien. Ya, profe. Bueno, ¿alguien falta? No, profe. Bueno, entonces el símbolo de los números enteros es Z. Sí, porque viene de una palabra alemán. Porque fue un matemático alemán que empezó a introducir el símbolo. Entonces, así se simbolizan a los números enteros, con Z. Entonces, ahora vamos a ver los números racionales. Dice, son aquellos que pueden escribirse de la forma A entre B. Es decir, son aquellos que se pueden escribir como fracción. A ver, copia. Ahorita ya pongo ejemplos. Ya, profe. Bueno, ¿alguien falta? Bueno, entonces, los números racionales se simbolizan con la letra Q, porque viene de una palabra italiana que significa cociente. Entonces, póngale, este es el símbolo de los números racionales. Entonces, ejemplos de números racionales son los siguientes. Entonces dije, son los que se pueden escribir de la forma A entre B.
Es decir, son aquellos que se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, un medio. Ahí está, es un número racional. Por eso, son de las formas A entre B, es decir, un número arriba y otro número abajo. Entonces son las fracciones. Las fracciones son los números racionales. Otro ejemplo sería 3/4. Otro ejemplo sería, por ejemplo, 5/6. También pueden ser negativos. También puede ser menos, digamos, 2/5. O bueno, 3/5. Ahí está. Aquí entran tanto los positivos como los negativos. Recuerden que cuando no tiene signo, ¿qué signo tiene? Positivo. Ahora entonces pueden ser los dos, positivos y negativos. O incluso el número de arriba puede ser más grande que el de abajo. Por ejemplo, también sería número racional 10 séptimos. También es un número racional. También el número de arriba puede ser más grande que el número de abajo. Bueno, entonces todos estos son ejemplos de números racionales. O puede ser negativo. Ahí está. Todos estos son números racionales. A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Sí, ya. Bueno, entonces los enteros también son números racionales. Porque un entero se puede escribir como fracción. Por ejemplo, 5. ¿Cómo se escribe como fracción? Bueno, nada más se le pone un 1 abajo. Ahí está. Así se escribe un entero como fracción. Se le pone un 1 abajo. 5 sería 5 entre D1, escrito como fracción. Pues porque 5 entre D1, ¿cuánto es? 5. Ahí está, esa es la razón. Porque dividido entre D1 sigue siendo el mismo. Bueno, y puede ser negativo también. Por ejemplo, -7, escrito como fracción, sería primero el signo negativo, menos, y después 7 entre D1. O también el menos puede que esté arriba también. -7 entre D1. Ahí está, así se escribiría el -7 como fracción. El -7 arriba y el 1 abajo. Ahí está. A ver, cópienle. Sí, bueno, en muchas ocasiones el signo menos se pone en medio de la línea de fracción. Aquí es más correcto poner el signo en medio de los dos números. A ver, cópienle. Bueno, y el hecho que los enteros se puedan escribir como fracción hace que sean números racionales, porque se pueden escribir como fracción. Bueno, ¿ya copiaron? Ya. Ya, profe. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver los números con decimales finitos. Son números racionales. Es decir, decimales finitos son aquellos números cuyos decimales terminan. Es decir, no se siguen indefinidamente. Son nada más un número finito. Por ejemplo, este que puse es 1.25. Este es un número decimal con decimales finitos, precisamente.
porque nada más tiene dos decimales. No se siguen indefinidamente. Un ejemplo de decimal infinito sería, por ejemplo, el 0.33333 y que se sigue indefinidamente. Este no sería decimal finito, porque los decimales se siguen indefinidamente. Ah, pero este sí es decimal finito, porque aquí terminan, estos son los únicos decimales. Ah, bueno, y este número se puede escribir como fracción. ¿Cómo? Ponemos los números arriba en el numerador. 1, 2, 5. Ponemos los números. Divididos entre de 1 y al lado del 1 le vamos a poner ceros. ¿Cuántos ceros? Ah, pues la cantidad de decimales que haya. ¿Cuántos decimales tiene este número? Tiene dos decimales. Así que le voy a poner 2 ceros. Ahí está, el 125, el 1.25 escrito como fracción sería 125 entre de 100. A ver, copienle. Ya, profe. Ah, bueno. Ahora, a ver otro número. Por ejemplo, el 0.371. ¿Cómo se escribiría como fracción? Se pondrían los números arriba, 371. Ahí está, en el numerador. Bueno, recuerden que el de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. Ahora entonces, los números se ponen arriba, normalmente, sin punto decimal. Y abajo ponemos 1. Y al lado del 1, ceros. ¿Cuántos ceros? Ah, pues la cantidad de decimales que haya. ¿Cuántos decimales tiene este número? 3. Así que van a ser 3 ceros. Ahí está. Entonces el 371 escrito como fracción sería 371. El 0.371 escrito como fracción sería 371 entre de 1000. A ver, copienle. Ya, profe. Ah, bueno. ¿Alguien falta por copiar? No. Ah, bueno. Bueno, nada más recomiendo que primero pongan atención y después copien para que se entienda mejor. Ah, bueno, entonces. Ah, bueno, y siempre que se pueda se simplifica la fracción. ¿Qué es simplificar? Dividir entre un mismo número, al de arriba y al de abajo, al numerador y al denominador. Dividirlos los dos entre un mismo número. Por ejemplo, el 125 y el 100, como este termina en 5 y este en 0, los dos se pueden dividir entre de 5. Los dos se pueden dividir entre 5. Así que los divido entre de 5. 125 entre de 5 es 25. 100 entre de 5 es 20. Ahí está, a los dos números los dividí entre la misma cantidad. A ambos los dividí entre de 5. 125 entre de 5 es 25. Y 100 entre de 5 es 20. Ah, bueno, y estos dos números también, de igual manera se pueden dividir entre de 5. Así que seguimos dividiendo. 25 entre de 5 es 5. 20 entre de 5 es 4. Ahí está, los dos los dividí entre de 5. 25 entre de 5 es 5. Y 20 entre de 5 es 4. Ahí está, 5 cuartos. Entonces este número escrito como fracción sería 5 cuartos. A ver, copienle. Una duda. Sí. No entendí por qué fue entre de 5. Ah, porque se pueden dividir entre 5. Si se hubiera podido dividir entre 2, pues se hubiera hecho. Pero en este caso los dos se podían dividir entre 5. ¿Sí? O sea que igual lo puedo hacer entre 2 o entre de 5, no a fuerza entre de 5. Sí, sí, pero siempre que se pueda. Por ejemplo, el 20 se puede dividir entre 2, pero el 25 no se puede. Así que por eso no ocupo el 2. Ok. Ya entendí. Bueno, sí está bien que pregunten. Bueno, muy bien. Para que aclaren sus dudas.
Y así se complementa con los demás. Entonces, bueno, y este de acá, este ya no se puede simplificar. El 1000 se puede dividir entre 2, pero el 371 no. El 1000 también se puede dividir entre 5, pero el 371 no. No se puede dividir entre 5. Y entonces no hay ningún número que pueda dividir a los dos al mismo tiempo. No hay. El 371 se puede dividir entre 7. Si lo dividen, van a ver que sí, se puede dividir entre 7. Pero el 1000 no se puede dividir entre 7. Entonces hasta ahí se deja, este no se puede simplificar. Este así se queda. Porque no se puede dividir entre un mismo número al de arriba y al de abajo. Así se quedaría. A ver, copien. Bueno, ya, entonces ya. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno. Entonces vamos a seguir. Bueno, entonces ahora los decimales periódicos entran dentro de los números racionales. Bueno, ¿quiénes son los decimales periódicos? Son aquellos que tienen decimales que se repiten. Por ejemplo, el que había puesto hace rato, el 0.33333. Y a veces les ponen puntos suspensivos, diciendo que este número se sigue indefinidamente. Bueno, a veces lo escriben de la siguiente manera. 0. Le ponen una raya arriba y ya dicen cuál es el que se repite indefinidamente, el 33. O 3 simplemente. Este número es el que se repite indefinidamente. Ahí está, esta raya arriba nos dice que se va a repetir indefinidamente. Bueno, y este número se puede escribir como fracción. Bueno, escrito como fracción sería 1/3. Ahorita no vamos a exponer el procedimiento para convertir este número decimal en fracción. Eso no se les va a preguntar en el examen. Entonces, nada más lo único que importa saber es que estos números son números racionales. Entran dentro de esa clasificación. Porque se pueden escribir como fracción. Bueno, a ver, copien esto. Ya, profe. Bueno, un mejor ejemplo sería el siguiente. 0.63 63. Y ahí está, que se repita indefinidamente el 63. Esto es un decimal periódico, aquellos cuyos decimales se repiten indefinidamente. Aquí se repite indefinidamente el 63. Se sigue 63, 63. Escrito como decimal periódico sería 0. Una raya arriba y se le pone 63. Ahí está, esto nos dice que el 63 se repite indefinidamente. Y este se puede escribir como fracción. Como fracción sería 7/11. Ahí está. Como dije, sí hay un procedimiento para poder escribir este número en fracción. Pero ahorita no se va a ver, no se va a preguntar. Solamente es importante saber que es un número racional. Estos decimales periódicos. A ver, copien. Perdón, aquí periódicos, no escribí esa palabra. Corrijan. Son los decimales periódicos, entran dentro de los números racionales. Periódico es que se repite. Bueno, aquí cuál se repite, el 3 o el 33. Y aquí cuál se repite, el 63. Bueno, a ver, copien, corrijan acá, por favor.
¿Qué falta? Bueno, entonces vamos a ver los números irracionales. Dice, son aquellos que no se pueden escribir de la forma A entre B. Es decir, son aquellos que no se pueden escribir en forma de fracción. Copienle y ahorita pongo ejemplos. Bueno, entonces, los números irracionales se representan con la letra Q, pero se le pone una coma. A esta coma se le llama primada, es Q primada. Así se representan a los números irracionales. Bueno, casi generalmente. Bueno, y como dije, son aquellos que no se pueden escribir en fracción. Así en A entre B, es decir, en fracción. No se pueden escribir en fracción. Ejemplo, el famoso número pi. El pi tiene un valor aproximado de 3.14159 y sus decimales se siguen indefinidamente. Son decimales infinitos y no periódicos. Es decir, jamás se va a volver a repetir 14.159. Por más decimales que le han buscado al pi, no han encontrado que se repitan los números, así que se vea un patrón. Nunca han visto, por ejemplo, que se repita 14.159. Digo, al seguir con los decimales. Porque aquí hay más decimales, hay decimales infinitos. Hasta hay concursos de aprenderse los decimales de pi. Por lo mismo, como no se repiten, pues es difícil memorizarlos. Bueno, entonces si se repitieran, bueno, pues sería fácil memorizarlos, porque pues uno sabría que se repiten. Pero no se repiten estos. Otro ejemplo de número irracional es el famoso número e. Este se le llama exponencial. Se ocupa para crecimientos exponenciales. Tiene un valor aproximado de 7128. Y sus decimales de igual manera se siguen indefinidamente y no se repiten, no se vuelven a repetir. Perdón, es 82, perdón, a veces ahí está, es 7182 y de igual manera se siguen indefinidamente los decimales y no se repiten, no se vuelve a repetir 7182. Entonces, estos son ejemplos de números irracionales. Pero sin embargo tienen mucha aplicación. El pi no solamente se ocupa para calcular áreas o perímetros de círculos. También se ocupa para medir ángulos. Para medir ciertos ángulos de inclinación. Se usa el pi. Y para muchas cosas. El e se ocupa para los famosos crecimientos exponenciales. Cuando hablan de un crecimiento exponencial, es que aparece este número e. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Bueno, copien. Pero también las raíces inexactas son números racionales. Es decir, cualquier raíz inexacta va a ser un número irracional. Por ejemplo, la raíz de 2 es inexacto, ¿no? Deja decimales. Es decir, una raíz exacta es aquella que sale un entero. Por ejemplo, raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Esto es exacto, que es entero, sin decimales. Pero la raíz de 2 no es inexacto, deja muchos decimales. Es 1.41, y no me acuerdo qué otros más.
pero es inexacto, deja muchos decimales. Estos son ejemplos también de números irracionales. No se pueden escribir como fracción. Y así, cualquier raíz inexacta, por ejemplo la raíz cuadrada de 3, eso también es inexacto, ¿no? O la raíz cuadrada de 10, ahí está, también es inexacto, dejará muchos decimales. Entonces esos son ejemplos de números irracionales, irracionales. Ahí está. Y también no importa que solo sea raíz cuadrada, también puede ser raíz cúbica. La raíz cúbica de, por ejemplo, de 20. Eso es inexacto. No da un número exacto. Entonces todos estos son ejemplos de números irracionales. Estos son ejemplos de números irracionales.